Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Ahora vamos a hablar de cuentos infantiles. Ya venimos hablando hace rato, pero con una advertencia. Los cuentos infantiles originarios no eran infantiles, eran cuentos de terror. Después los hermanos Grimm o Perrault los transformaron en cuentos infantiles y después lo agarró a Disney y ya lo hizo mucho más infantil, digamos. Pero hoy vamos a hablar de La Bella Durmiente, que realmente es una historia de violaciones, de terror, de miedo, de asesinatos. El verdadero nombre de La Bella Durmiente era Thalía Sol y Luna. Es el nombre original que se le dio en el siglo XVII el escritor italiano Giambattista Basile, que publicó un libro que se llamaba El Cuento de los Cuentos, porque él recogió de todo el pueblo de Nápoles y de todas las zonas del reino de Nápoles y otras zonas, cuentos que relataba la gente a la noche cuando se reunía alrededor del fuego, que eran cuentos muy escabrosos, cuentos de mucho miedo, de mucho terror, de muertes, incluso con este caso de violaciones. De ahí salieron cuentos como La Cenicienta, Hansel y Gretel, Rapunzel, El gato con botas y por supuesto que vamos a hablar hoy de La Bella Durmiente. La Bella Durmiente de Disney, para tomar la parte más light de todo esto, Disney filmó la primera película en 1959. Como todos sabemos, se refiere a la princesa Aurora, que en su bautismo fue maldecida por el hada maléfica, para que a los 16 años caiga en un sueño eterno, que solo lo podrá despertar el beso de su verdadero amor. Así contada la historia, es como el verdadero amor, pero en realidad el relato original, escrito por Basile, no tiene nada que ver con eso, de esta película cándida, que todos vimos, todos conocemos. La historia empieza, la verdadera historia de Sol, Luna y Thalía, empieza cuando los profetas del rey, padre de la princesa Thalía, le dicen que su hija morirá a los 16 años, a consecuencia de pincharse con una astilla envenenada oculta en las telas de lino. Eso es lo que dicen los profetas, los adivinos. Entonces, ¿qué hace el padre? Prohíbe las telas de lino en todo el reino. Que nadie pueda tener telas de lino en el reino. Dentro incluso del palacio, por supuesto. Pero cuando Thalía llega a la adolescencia, se va, como todo adolescente, se mete en los lugares menos insospechados y se mete en el sótano del castillo, donde estaban todas las cosas olvidadas. Y encuentra una mueca. Una nueca es un aparato que usaban antes para hilar. Por ahí lo hemos visto que gira la rueda, que va hilando, que es como se hacía la ropa en la antigüedad. Y justo esta mueca tiene un hilo de lino, y con ese hilo de lino se pincha el dedo y cae en un profundo sueño muy difícil de despertar, que hoy en día podemos catalogarlo de catalepsia, porque la catalepsia es el borde de la muerte y el sueño, es decir, una persona parece muerta pero no lo está, no tiene latidos, se mantiene, dura poco, gracias a Dios la catalepsia, el organismo vuelve a vivir, pero la primera impresión no tiene latido, no tiene pulso, el corazón está como detenido, entonces lo dan por muerto.
Por supuesto, el rey, destrozado porque su hija murió, decide colocar el cadáver envuelto en un terciopelo azul, violeta, perdón, terciopelo de color lila, en un cobertizo que estaba al lado del palacio, como una forma de no enterrarla, porque eso era muy doloroso, pero también que si el cuerpo se descomponía, estuviera fuera del palacio. Hasta ahí digamos que podía adaptarse a la historia que sabemos. Podemos decir, bueno, murió, creyeron que estaba muerta, todo eso hasta ahí parecido. Pero la historia sigue por un camino muy diferente. En un tiempo, un cazador de la nobleza estaba buscando ciervos y de pronto aparece una tormenta y no encuentra un lugar para esconderse que el cobertizo que estaba ahí. Y de golpe y porrazo se encuentra entrando a un cobertizo donde hay una joven dormida, no estaba muerta, en ese momento ya tenía pulso, una joven hermosa, princesa, con todo su ropaje, y como siente que el cuerpo estaba caliente, decide abusarla sexualmente. Ahí ya rompe todos los esquemas del cuento que conocíamos. Es decir, ya no hay un beso, no hay un amor imposible, no, hay una violación. Dejando embarazada a Thalía. Entonces la princesa, entre sueños, queda embarazada. Pasados los 9 meses, la princesa, aún dormida, da a luz 2 gemelos, llamados Sol y Luna. Estos gemelos, según la historia, logran sobrevivir gracias al hada del bosque, que ayudan a los niños a amamantarse de su madre a pesar de estar dormida, hasta que un día el pequeño niño muerde el dedo de la madre por error o porque necesitaba hacerlo, y la madre despierta. Es decir, morder el dedo significó que, llamémoslo, el amor del hijo hizo que la madre se despierte. La helada extrae la astilla que tenía todavía en el dedo y la madre vuelve a su normalidad, encontrándose por supuesto con 2 hijos que no sabía que existían, y vuelve al palacio. Tiempo después el cazador ingresa al castillo para vender el fruto de sus cacerías y encuentra a la joven en compañía de los 2 niños. Entonces, ante lo que la joven le dice, él busca reparar eso y se casa con ella. En ese momento era una forma de reparar la violación. Y ella lo acepta en matrimonio a pesar de ser el violador. Pero hay aquí que el cazador tenía otra esposa, tenía una doble vida. ¿Por qué? Porque el cazador se iba una semana a cazar, volvía, se quedaba una semana con la esposa, con la princesa, y volvía a salir otra semana para cazar. Lo que hacía una semana con una esposa y una semana con otra. La primera esposa descubre esto y decide secuestrar a Thalía, a Sol y Luna. Como vemos que la historia de la Bella Durmiente angelical ya toma un cariz completamente diferente. Algunos dirían más entretenido, más intrigante. Sí, pero no es una historia para niños. Entonces la secuestran a Thalía con sus 2 hijos
y ordena al cocinero matarlos y preparar un plato con la carne de estos tres para que el marido lo coma. Es decir, estamos hablando de un sadismo llegado al extremo. Y pide al secretario que queme el resto de lo que queda de los cuerpos. Cuando regresa este hombre a su casa, de su primera esposa, descubre, el cocinero le cuenta toda la historia, y él entonces ordena que su esposa, el secretario y el cocinero los manden a morir quemados. La historia concluye con que el cocinero, que es el bueno de la película, no había matado ni a Thalía ni a sus hijos, sino que había cocinado carne de cabra. Y al final logra recuperar esa felicidad. El noble se termina yendo a vivir con su Thalía, el sol y la luna, y el cocinero pasa a ser parte del grupo de cocinas del castillo. Como vemos, esta historia es al más estilo Stephen King. Pensemos que el escritor era un poeta y logra crear esas historias que era referencia de lo que contaban en las hogueras en el siglo XVII, donde los pueblos se juntaban alrededor del fuego a la noche, frío, y hablaban, contaban, comían. Entonces, no podemos dejar de ver esta historia como una historia muy perversa o entretenida también para contar a la noche alrededor del fuego, pero no para los niños. Por eso los hermanos Grimm y Perrault los cambian y Disney lo hace mucho más digerible. Esto es una historia interesante para que sepamos cómo es el origen de cada historia. La Bella Durmiente, como la cuentan para niños es una cosa, como la estamos contando para los grandes es otra. Muchas gracias.